Muy, pero muy buenos días. Damos gracias al Señor por este nuevo día que Él nos concede ya hoy, 9 de junio. Damos gracias al Señor porque Dios ha sido fiel, Dios es misericordioso, Dios es bondadoso y Dios nos permite una vez más a través de estos medios poder ser edificados, poder ser bendecidos con la palabra. Sepa que nosotros somos un campo fértil, que a medida que sembremos más semilla, que es la palabra de Dios, tenemos la oportunidad de dar más fruto, más y más fruto. Este es un campo donde no podemos descuidarlo, porque así como tenemos la oportunidad de sembrar, también las escrituras nos enseñan que viene el enemigo de noche a sembrar también algo que eh, parece trigo, pero realmente no lo es. Así que damos gracias a Dios cada vez que tenemos la oportunidad de sembrar la palabra de Dios. Hoy en nuestro devocional, cuya meta es sanar, esta es la meta del mes de junio, es sanar, ministró mucho en mi corazón el versículo 10, que dice que no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Gloria a Dios. Afortunadamente, no ha hecho Él conforme a nuestras iniquidades y no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Gloria a Dios. Porque por el contrario, lo que dice la Escritura es que Él nos perdonó, que Él nos sanó, que Él nos rescató, que Él nos corona de favores y nos hace rejuvenecer como las águilas. Gloria a Dios, porque no nos paga conforme a lo que nosotros éramos antes de Él, sino que realmente nos bendice. Por eso la Escritura dice que en Proverbios capítulo 4, versículo 18, dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día sea perfecto. Es algo en lo cual tenemos nosotros que evaluar, revisar. Nuestra vida tiene que ir en aumento. Muy bien, hoy con nosotros nos acompaña nuestro amado siervo Álvaro Melgarejo, un servidor. Álvaro, buenos días, bendiciones. Buenos días, pastor. Saludo a la audiencia, sabiendo que está en todas partes del mundo, no solamente aquí en Colombia, en Bucaramanga. Y también saludo a aquellos que se han de conectar, que sea esta palabra de bendición para cada uno de los que la reciban en su corazón. Amén. Gracias, Álvaro, por acompañarnos en este café de reino, que no es más sino una excusa del Señor para seguir siendo edificados. ¿Qué tal ese devocional de hoy, Álvaro? Que el Señor no nos paga conforme a nuestras iniquidades y conforme a nuestros pecados, sino por el contrario, Él bendice nuestra alma, Álvaro. Pastor, una grande bendición porque Él constantemente está haciendo eso. Él saca a relucir sus atributos y este es uno de ellos, donde su fidelidad es para siempre. Su fidelidad nunca cambia. Él es fiel con nosotros. Así seamos nosotros infieles. Él no deja de ser fiel. Él siempre se mantiene. Gracias Hermoso. a Él que nos tiene, ¿no? De su mano. Así es. Y como dice la Escritura, que Él es misericordioso, clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Que Él sea lento para la ira no quiere decir que no avance. Él es lento, Él tiene misericordia, Él es un Dios de oportunidades. De nosotros estar atentos al llamado, ¿no, Álvaro, que hace el Señor? Sí, estar pendientes de tener esos oídos conectados con Él. Estar sensibles a recibir su enseñanza. Porque Así hoy en es. día hemos perdido mucho. Porque el mundo nos tiene agobiados. Y como nos enseñaba el profeta Elías, en ese silbo apacible es que nosotros podemos percibirlo a Él, pero nosotros colocamos nuestros oídos a todo lo demás,
menos a ese silbo apacible que viene de parte de Él. Sí, hay mucho ruido, ¿no, Álvaro? Hay mucho ruido, hay muchas cosas que distraen, hay muchas cosas que desenfocan. El enemigo ha hecho lo suyo y esto no es de estar viendo diablos por todos lados, pero él ha hecho lo suyo, tiene el entendimiento entenebrecido de la gente, pero de nosotros operar con lo que somos en nuestra nueva naturaleza. Mire, esto no es de orgullo, esto es un asunto de realidad. La palabra dice que antes éramos tinieblas, hoy somos luz, hijos de la luz, que andemos como lo que somos, ¿sí? Entonces, es de nuestra tarea andar porque donde está la luz, las tinieblas no prevalecen. Así es, pastor, y nosotros ya podemos, como dice la palabra, avanzar con pasos agigantados, porque Él está vencido y nosotros estamos con el vencedor. Y ya Amén. que Él está con nosotros, nosotros no tenemos por qué retrasarnos ni quedarnos. Cuando nosotros colocamos nuestro oído a las cosas que Él quiere distraernos, es cuando Él aprovecha y manda más y más, siendo que nosotros tenemos que estar desalineados con la voluntad de nuestro Dios. Él es el que nos guía y nos lleva por las sendas. Así es, Álvaro, así es. Con base en esto, entonces, el tema de hoy y es el riesgo de no crecer. El riesgo de no crecer, porque estamos llamados a crecer. La vida, Álvaro, la vida llamada, usted que está conectado esta mañana con nosotros, la vida espiritual del creyente debe ir en un desarrollo eh, constante, un desarrollo continuo. Es como nosotros somos un organismo vivo, Álvaro, y nos debemos desarrollar de tal manera como uno lo ve en un bebé recién nacido que va desarrollándose, va creciendo, ¿cierto? Por ser un organismo vivo va desarrollándose. Así también nuestra vida espiritual. Y así como este bebé se desarrolla de manera sana, nuestro desarrollo espiritual tiene también que ser de manera sana. El creyente, Álvaro, debe experimentar, escúchenme, debe experimentar un progreso en su relación con Dios, un crecimiento en su relación con Dios. Y este crecimiento de manera constante en su relación con Dios nos debe llevar a transformar el carácter. Y en esa transformación de carácter, ver una mayor madurez. Por eso, el tema de hoy, el riesgo de no crecer. Porque es necesario que nosotros crezcamos, Álvaro. Claro, pastor. Dios desde que hizo la creación, él ha dado ya como más o menos como 3 o 4 veces la orden. Dice fructificad y multiplicaos. Entonces, el que nos está diciendo, no solamente se queden ahí, hay que crecer, hay que abundar más y más en las cosas. Y desde que el hombre cayó, Dios diseñó cómo resolver ese problema. Y hoy tenemos nosotros. Cristo está en nosotros para que nosotros podamos volver a esa posición donde Él nos colocó al principio, al ser humano. Y, y Él, como ese segundo Adán, vino a regenerar nuestra alma, para que nuestra alma fuera sujeta al Espíritu y poder nosotros avanzar en lo que Él quiere con nosotros. Así es, Álvaro. Nuestra naturaleza no es quedarnos estancados, nuestra naturaleza no es quedarnos de una estatura como tal, nuestra naturaleza es crecer, crecer en todo. Y yo quiero dar como plataforma este versículo, Álvaro, que está en Efesios capítulo 4. Voy a leerlo. Dice así, el versículo 13, dice, hasta que todos, mira el crecimiento, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. Mira el consejo apostólico.
El apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, está trayendo una palabra a la iglesia, que nuestra medida es que lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a que Él es un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud, para evitar que seamos como niños fluctuantes, porque eso es lo que sucede cuando no crecemos. Somos como niños fluctuantes que podemos ser llevados por vientos de doctrinas, y ese es el cuidado que debemos de tener, porque lo que el Señor quiere es que nosotros sigamos la verdad, pero la verdad en amor. Crezcamos, dice, en todo. ¿En cuánto? En todo, que crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Qué podemos decir, Álvaro, con estos versículos que acabo de leer? Pastor, yo veo algo maravilloso porque nosotros miramos el proceder, ¿no? Y la instrucción que Dios nos da a través del apóstol. Pero si nosotros lo miramos desde el punto de vista, es el mismo Dios quien nos coloca todo por delante de nosotros. No solamente que nosotros nos dispongamos, es solo disponernos y obedecerle a Él. Y Él mismo coloca todo en nosotros. Nosotros nos ponemos a hacerlo por nuestras fuerzas y no podemos alcanzar, no podemos avanzar, no podemos ganar. Tenemos que crecer, avanzar, pero en el conocimiento suyo. Si nosotros tenemos el conocimiento de Él, Él nos va dando todas las herramientas y nos va mostrando, nos va dando a conocer todos los procesos, todo lo que hay que seguir adelante. Él nos ilumina el camino, porque Él mismo dijo, la buena obra que yo empecé la perfeccionaré. Y Él mismo es el que nos perfecciona. Él mismo es el que quita todas las arrugas que hay en el caminar de nosotros. Amén, Álvaro. La buena obra que Él empezó la perfeccionará. Hay gente que dice, rápidamente dice, la buena obra que Él empezó la termina. No, ahí no dice la termina. Ahí dice que la perfecciona. Vamos en aumento, ¿sí? Vamos en ese perfeccionamiento. Sí. Por eso, de nosotros ser entendidos que estamos llamados a crecer, y es una autoevaluación que tenemos que hacernos. Y sobre todo que el campo es amplio, dice que crezcamos en todo. Así que yo puedo hacer una lista en esa comunión con el Espíritu Santo, es decir, Señor, ¿cuánto he crecido en mi carácter? Wow. Ahí nos podemos quedar un rato. ¿Cuánto he crecido? Porque hay un riesgo latente de no crecer. Y ahorita vamos a hablar de los riesgos de no crecer. Pero yo puedo hacer eso. Mire, hágalo que usted. ¿Cuánto he crecido en mi comunión? ¿Cuánto he crecido en mi tiempo de oración? Y no hablo en tiempo como horas, como minutos, sino en esa intimidad de sumergirme en Él y tener el privilegio de oír su voz. ¿Cuánto he crecido en oír su voz? ¿Cuánto he crecido en obedecer, Álvaro? Mire, ahí yo no me puedo engañar. Pastor, sí, lo primero que tenemos que nosotros mirar en crecer es esto, lo que me está diciendo, en autoevaluarnos, porque rara vez o casi nunca lo hacemos, el autoevaluarnos, y tenemos primeramente que crecer en eso, porque si nosotros no sabemos la posición que tenemos, es eso, saber qué tenemos, qué hemos hecho o qué nos falta. Pero bueno, el falta ese nos lo coloca el Señor por delante para que nosotros lo superemos. Pero si podemos identificar cómo estamos, eso es maravilloso porque ahí es donde crecemos. Si no, no crecemos porque nunca tenemos un estándar, nunca tenemos como algo en que fijarnos. Entonces, ¿cómo coloco yo metas si no tengo antecedentes? Así es. ¿Cuánto he crecido cuánto he crecido en la fe? ¿Cuánto he crecido en la confianza con el Señor? ¿Cuánto he crecido en la palabra? ¿Sí? Que al leer la palabra me produzca confianza o todavía hay desconfianza. ¿Cuánto he crecido en que no opero en mis fuerzas, sino en las fuerzas del Espíritu Santo? ¿Cuánto he crecido como esposo, como padre? Mire, yo me puedo evaluar porque
Muchos de nosotros no nacimos en el Evangelio, Álvaro. Muchos de nosotros vivimos un antes de Cristo y un después de Cristo, ¿cierto? Y podemos evaluarnos, y qué bueno que usted lo haga, sea obediente en esto, porque hay un riesgo de no crecer. Ahora, vamos a ir al tema, uno de los riesgos de no crecer, Álvaro. Mire, algo que pasa, Álvaro, es que eh, el apóstol Pablo dice, o el escritor más bien de los Hebreos dice, óyeme, ustedes, ya es hora que ustedes lleguen a un estado de madurez. O sea, el riesgo de no crecer es que yo puedo llevar un tiempo para aún ser ya maestro y me puedo quedar infante. Entonces, el riesgo de no crecer, Álvaro, de tener unos oídos tardos, lentos. ¿Qué podemos decir con esto, Álvaro? Sí, pastor, o sea, la misma palabra nos insta y nos habla, ella misma nos enseña. Dios nos dejó un manual, pero como, o sea, casi no se estudia, la gente poco se entera, poco tiene conocimiento, y ese conocimiento es el que nos lleva a crecer. El Señor nos dice, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Entonces, si nosotros conocemos y entendemos que Él no quiere que nos quedemos como niños, que nosotros crezcamos, porque la palabra bien nos enseña, nos dice, no sean como niños, porque si ustedes se quedan como niños, tienen que estar bebiendo esa leche espiritual. Y yo quiero es darles viandas, darle esas riquezas, las profundidades que tiene la palabra. Pero si la persona no crece, la persona se queda en una estatura pequeña, ¿qué puede darle Dios? No le puede dar nada. Entonces la persona lo que hace es retrasarse. Y me gusta lo que dice la palabra en Hebreos, cuando habla de eso, de que somos tardos para oír. Y eso es lo que ayuda a retrasar el crecimiento en la persona. Y tardos para oír significa cuando oímos un consejo, no lo aplicamos, sino que recibimos el consejo y lo pasamos desapercibido. O sea, lo escuchamos como un consejo normal, pero es un consejo que viene de arriba para hacernos crecer y nosotros lo pasamos desapercibido. Cuando nosotros somos tardos para oír, escuchamos la palabra, pero no la entendemos, como dice la parábola del sembrador. La escuchamos, pero no la entendemos. Y si la entendemos, no la comprendemos. Y si la comprendemos, no la valoramos. Wow. Entonces, ¿cómo la vamos a aplicar? Que ese es nosotros, aplicar la palabra. Entonces, tenemos que llegar a eso, o sea, quitar esa torpeza en nuestros oídos para estar sincronizados con él. Así es. O sea, el riesgo de no crecer, Álvaro, según le entiendo, es no darme la oportunidad de alimentarme y de nutrirme con esas riquezas de las escrituras, con esas riquezas que tiene Dios para nosotros, sino es que eso es lo natural. Miremos lo natural. Quizás en alguna casa hay un bebé recién nacido o de meses, 1 o 2 meses, y en ese día o hoy en la mesa tendrán una buena frigolada, ¿cierto? Una buena bandeja paisa, qué sé yo, un buen mute, y el bebé no puede consumir mute, así está en la mesa, y así él está en la casa. Tendrá que recibir Sí, claro. leche, ¿sí? Leche. Puede haber alimento sólido, nutritivo en la casa del Señor, como lo hay, pero si no crezco, el riesgo es decir, seguir consumiendo leche, que ya no hacen parte de mis nutrientes al 100% como tal. Cada cosa tiene su tiempo y me quedé en un tiempo, Álvaro. Sí, sí, o sea, la gente, la mayoría de la gente se conforma solamente con lo que escucha el domingo o con lo poco que recibe. Pero el evangelio, o sea, lo que son las buenas nuevas, eso es muy bonito para el oído. Cualquier persona se siente seducida porque a eso fuimos llamados, a escuchar la voz de Dios, a él, su palabra, Él es nuestro creador. Y entonces, claro, la palabra llega al oído y uno presta atención, pero no la reciben, no la cogen para sí mismos, no la interiorizan.
Entonces, si no hay un cambio en la persona por causa de la palabra, seguirá siendo una persona que se queda estancada. Y si la persona se queda estancada, tiene problemas por todos lados, porque la persona que no crece, ¿cómo va a correr? ¿Cómo va a desarrollarse? ¿Cómo va a presentarse ante el mundo, ante la sociedad, si es un niño, si queda pequeño? O sea, espiritualmente necesitamos crecer, pero muchas veces nosotros no queremos crecer y sí queremos lo que las demás personas tienen después de que han sido crecidos. Pasa como los niños. Los niños quieren ser grandes, pero si quieren ser grandes, aliméntense, desarróllense, vayan avanzando, pero si se quedan en esa etapa de solo comer leche, ahí se quedarán estancados. Dios nos ayude, Álvaro, y nos ilumine en esto que estamos hoy hablando y compartiendo en el café. Porque mire, un riesgo de no crecer lo podemos ver en el capítulo siguiente del texto que usted mencionó de Hebreos, capítulo 5. Y qué bueno que usted pudiera tener la oportunidad de leerlo, mi amado, usted que está conectado, pueda tener la oportunidad de ver este riesgo de no crecer. Dice aquí, por tanto, en el versículo 1 dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez fundamentos del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados. Es imposible, dice, que han recaído, ¿sí? O sea, el riesgo de no crecer es que soy latente a caer. 1, 2, 3, 4, aún terminando en pisotear la sangre de Jesús, ¿sí? Y dice, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Luego usted va a encontrar ahí que la Escritura nos muestra que así como desciende la lluvia en el campo, que puede producir hierba provechosa, ¿cierto? En otras versiones dice que fruto. En estas personas que tienen un riesgo de no crecer, en vez de producir una hierba provechosa, puede producir espinos y abrojos. Y es reprobada. ¿Qué opina Álvaro? Sí, pastor, está muy, muy hermosa este pasaje, porque nos está mostrando realmente el resultado de la persona que no cree, que la persona que no llega a estatura. A pesar, como dice en el versículo que me gusta tanto, el 5, que dice, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Gustar, lo experimento, pero en una forma momentánea. Ahí, según lo que nos está hablando el pasaje, ellos viven ese momento, reciben eso por el momento nomás. Entonces, cuando hablan de gustar, pues traía memoria, pongamos como cuando dice Cristo gustó la muerte. Ese gustar significa fue momentánea. No es que Cristo le gustara la muerte, eso fue algo momentáneo, algo por lo que él tenía que pasar para poder redimirnos y traer la salvación a nuestras vidas y ahí traer todo su poder en nosotros. Entonces, Cristo gustó la muerte, pero fue momentánea, fue nomás así pasa con ellos. Estos reciben porque su intelecto les da para entender, pero ellos viven el momento, pero ya, hasta ahí llegan nomás, no reciben más allá de. Entonces ellos no pueden progresar, no pueden ir más allá de. Pongamos, ellos experimentan sanidades, así como vemos en los 10 leprosos, que hay 9 leprosos que
realmente vivieron fue el momento, y solo uno de los 10 pudo percibir qué era eso, y él quiso seguir al Señor, y yo quiero más de eso, dame más de tu conocimiento, dame más de lo tuyo. Los otros 9 no, se fueron, solamente vivieron el momento. Entonces nosotros Wow. vemos bien cómo se mueve la parte de la gente que solo quiere su emoción momentánea, no es una emoción sujeta al espíritu y menos a Dios aconsejable. Y lo bonito es a lo último, como dice, el fin que les espera, porque el fin que les espera no es muy bueno, ese fin que es arrojado, porque son espinos. Y mirando, pastor, también por decir algo, los que salieron de Egipto, ellos también vivieron prodigios, movieron todas las sanidades, todo lo que Dios hacía con ellos, pero por incredulidad, porque no quisieron creer, se quedaron en el camino, quedaron en el desierto allá, pero ellos fueron los que eligieron. En nosotros también está el elegir, el mirar, el avanzar. Quisiera, Mira, pastor, Álvaro, decir perdóneme. algo, Claro, Álvaro, señor. continúe. Continúe, continúe. Ah, que hay algo tan maravilloso que yo miraba, pastor, o sea, nosotros, voy a decir algo que realmente nos va a mover a nosotros y tenemos que entenderlo e interiorizarlo. Nosotros, Cristo ha hecho tantas cosas, Dios ha hecho tantas cosas en nosotros que Él colocó la mente de Cristo en cada uno de nosotros, pero nosotros no dejamos, por culpa de ese crecimiento, de esa falta de crecimiento, no dejamos de que se manifieste la mente de Cristo en cada uno de nosotros, porque ya la tenemos, la mente ya está ahí. Otra cosa que ya está en nosotros es Él, Dios mismo, Cristo mismo está en cada uno de nosotros. Manifieste por culpa de no crecer, por culpa de quedarnos estancados. Si nosotros miramos también las bendiciones que Él tiene para nuestras vidas, en Efesios nos dice que Él ya nos ha bendecido con toda bendición espiritual. ¿Y dónde están las manifestaciones? Por culpa de nosotros mismos, por no crecer, por no desarrollarnos, por quedarnos ahí. Otra cosa grande es la palabra. Desde antes, en el Antiguo Testamento, Dios dijo que improntaría la palabra en nuestros corazones. Y cuando Cristo vino, Él lo que hizo fue eso, Él colocó la palabra ya en nuestro, y la palabra ya está en nosotros. ¿Y nosotros qué hacemos, pastor? Nosotros no dejamos que esa palabra se pueda manifestar. O sea, son tantas cosas tan grandes, que nosotros no la dejamos manifestar por culpa de ese crecimiento. Por culpa de no crecer, el riesgo de no crecer. ¿Sabe, Álvaro, que No, me llama la atención lo que usted expresa ahorita de Hebreos 6, que gustaron? Me quedé pensando en eso, en un gusto, solamente delicioso y ya. Y ese gusto es de manera temporal, ¿sí? O sea, el riesgo de no crecer es quedarme en lo temporal, no ser constante, no ser constante en lo que Dios tiene para nosotros, vivir esa constancia de lo que Dios tiene para nosotros, sino de repente decir, es que antes, cuando disfrutamos, ¿sí? Yo experimenté un milagro, ¿no? Nosotros tenemos que vivir y entendiendo que el solo abrir los ojos es un milagro, el respirar es un milagro, ¿sí? O sea, no nos volvemos de cosas puntuales, temporales, sino que vivimos en una naturaleza de ver su gloria constantemente. Ahora, Álvaro, otro riesgo que yo veo de no crecer es que en el creyente viene frustración, frustración, ¿sí? Por eso es necesario crecer en esa comunión, es necesario crecer como creyente, es necesario que yo tenga ese crecimiento constante en esa relación con Dios, siendo transformado mi carácter día tras día, porque si no, viene la frustración. Y si hay frustración, soy vulnerable,
puedo ser engañado, ¿sí? Porque, porque están ahí los deseos de los ojos, los deseos de la carne, los deseos de la vanagloria, y puedo ser engañado. Y en esa frustración puedo terminar amando más al mundo. Ah, Álvaro. Sí, pastor, claro. Sí, porque la frustración es lo que lo lleva a uno a una posición, como dicen, de derrota, a una posición de estancamiento. Es algo, es algo que nos lleva a buscar tantas cosas de la vida, porque nosotros, para no quedar frustrados, nos ponemos a afanarnos y queremos buscar, pero buscamos por nuestras fuerzas, buscamos lo que el mundo nos ofrece, buscamos en todos lados menos en la verdadera fuente. Siempre pasamos es entreteniéndonos, buscándonos, pero ya sabemos que, como su merced decía, son las artimañas del enemigo. Él es el que coloca todas esas trabas, pero si nosotros no tenemos entendimiento es porque no hemos crecido en el conocimiento. Entonces, por no crecer, ocurren todos estos detalles. Mire, Y Álvaro, aún mire, Álvaro, el riesgo, yo como creyente, y muchos creyentes están esperando la venida del Señor, ¿sí? Esperamos la venida del Señor. Él viene pronto, ¿sí? Un día se va a cumplir, un día, ¿sí? Y llegado el cumplimiento de ese día, un día se va a cumplir, que el Señor envía a los segadores, ¿sí? Pero gloria a Dios por ese día. Pero el riesgo de no crecer es que antes que llegue ese día, dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses, que tiene que suceder, ¿sí? Dice, vendrá primero la apostasía, ¿sí? El negar a Cristo. El riesgo de no crecer es que en medio de esa frustración termino negando a Cristo y volviendo atrás. Por eso la importancia de crecer, Álvaro. No, no tenemos otra opción. Ah, Álvaro, ¿qué podemos decir con respecto a esto? claro, pastor, o sea, la persona, no hablemos de las personas porque no podemos hablar de un creyente. Un creyente es aquel que sí quiere crecer, pero las personas que han gustado la palabra y que se la pasan es solamente, como dicen, escuchando, porque se sienten agradados, porque, como decía al principio, las buenas nuevas es algo muy hermoso para nosotros, es algo que trae tranquilidad a nuestra alma, escuchamos, pero realmente no avanzamos. Y cuando no crecemos, pues nos lleva a esto, a poder quedarnos estancados, y esto nos lleva a renegar de Dios, nos lleva a perder ese discernimiento. Y si no tenemos discernimiento, nosotros terminamos amando más el pecado, terminamos siendo esos apóstatas, aquellas personas que han conocido y luego hablan en contra del Señor. Son personas que, que, que buscan las cosas del mundo, pero no las cosas de espirituales, las cosas del reino de los cielos. Dios vino a eso, a establecerlo, a establecer el reino de los cielos, pero la mayoría de la gente se queda con lo terrenal. Aun cuando Cristo, por decir algo, él entró en la entrada triunfal a Jerusalén, él entró, y cuando él entró, ni el mismo pueblo sabía. Él lo adoraba porque decían que era rey, pero no entendían que él era el Salvador, que era aquel que los iba a justificar, a redimir. Ellos no entendieron. Por eso Jesús se siente mal, y él es una de las expresiones, como hablamos usted ya, pastor, cuando Jesús llora por Jerusalén, es por ver esa incredulidad de la gente, de saber de que Él viene a redimirnos. Él, siendo en forma de Dios, se hace hombre y viene a la tierra, y la gente no percibe. Entonces, eso es lo que nos lleva a no madurarnos, a no madurar, a quedarnos quietos, estancados, a apacentarnos nosotros mismos, porque nosotros mismos somos los que decimos así, así. Nosotros mismos queremos estudiar, escuchar y nosotros mismos darle la interpretación, mas no queremos congregarnos, porque cuando nos congregamos, sí, escuchamos para cada uno de nosotros la dirección de Dios, pero cuando esta gente no crece, se queda en eso, que ellos mismos son capaces de apacentarse en a sí mismos. Sí. Mire, Álvaro,
buscan puras soluciones en todo menos en Dios. Buscan soluciones todos en menos en Dios. Ese riesgo de no crecer, Álvaro, que usted mencionaba ahorita de la entrada triunfal, Dios mío, misericordia, ¿cómo es que alaban al Señor? Oh, sana en las alturas, oh, sana en las alturas, cantaban y colocaban sus cobijas, sus trapos ahí en el suelo y las ramas y todo esto que conocemos nosotros a nivel de eclesiástico como el Domingo de Ramos y, ¿cierto? En esa entrada triunfal. Y unos días después, la apostasía en su plenitud porque lo crucificaron. O sea, Sí, ese es el riesgo de no crecer y de operar en lo emocional, en lo emocional. Por eso el Señor dice que Él busca verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Él no dice busco verdaderos almáticos. Él no dice busco verdaderos emocionales, busco verdaderos intelectuales, busco verdaderos que operen en su voluntad. No, Él busca verdaderos adoradores en espíritu, porque Dios es espíritu. Por eso el riesgo de no crecer es que después de una frustración, de tener unos oídos tardos para oír la voz de Dios, que viene esa frustración, puedo caer en la apostasía. Escúcheme, Álvaro, el riesgo de no crecer es que hay un alma no gobernada, sí, no gobernada, que hoy digo sí y mañana digo tal vez y pasado mañana digo no, ¿sí? Porque me muevo en una fluctuación. Ese es el riesgo de ser, de no crecer, porque no opero en el espíritu, sino opero en el alma y de acuerdo a las circunstancias decido. Eso es un riesgo. Son como el junco, el creyente que no crece es como el junco, ¿sí? Para un lado, para otro, fluctuante, y eso es peligroso, porque cuando estamos hablando de la apostasía, estamos hablando de negar la fe en Cristo, ¿sí? Otra que tengo aquí, Álvaro, y quiero escuchar su opinión, el riesgo de no crecer es perder mi asignación y mi propósito aquí en la tierra. uy, pastor, eso es tremendo, porque si nosotros no crecemos y no conocemos a Dios, no conocemos quién es Él para nosotros, menos vamos a saber para qué estamos aquí en la tierra o para qué fuimos creados. Y si nosotros perdemos, por decir algo, llegamos a tomar tantico alimento y saber la asignación que tenemos y la pasamos desapercibida, pasamos siendo como ese junco, como usted dice, pastor, porque ahorita me hizo acordar usted fue de la vid verdadera. O sea, cuando estamos pegados a la vid, somos fructíferos, el fruto se ve en nosotros. Eso No, es. no, no es un fruto para nosotros mismos, pero si nosotros estamos separados de él, terminamos siendo eso, como bejucos, como chamizos, como algo para algo Venga, que no. Álvaro, algo que usted acaba de mencionar, que es un riesgo de no crecer, es que seamos infructuosos, que no demos Mm, fruto. Y el riesgo es alto porque la misma, en esa parábola y en esa enseñanza de Juan 15, donde el Señor dice que es la vid, dice, y el pámpano que no dé fruto será cortado. ¿Sí? Escúcheme, el pámpano está en la vid, hace mm, parte de la vid, ¿sí? El pámpano no es que venga y se añade a la vid, no, el pámpano sale de la vid, ¿sí? Y dice que si no da fruto será cortado. Entonces, el riesgo de no crecer es ser infructuoso, no dar frutos dignos de arrepentimiento, ¿sí? No dar frutos de justicia, no dar frutos del espíritu, el fruto del espíritu. Entonces, mm. por eso la importancia de evaluarnos, es importante evaluarnos. Escuche el consejo del Señor, escuche a las personas que están a su alrededor, porque Álvaro, las personas que están alrededor nos dicen y nos hablan, sino que hay tanta dureza en mi corazón que yo no pongo atención. Digo, Sí, ay,
por molestar, deje de fregar tanto, deje, ¿sí? No, 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 yo tengo que dármelo. Oiga, si esta persona me está diciendo esto, yo tengo que hacer un alto en el camino, porque quiere decir que en esa área no estoy creciendo, ¿sí? No estoy creciendo. En esa área estoy siendo infructuoso. Y si me sumerjo más, quizás en esa área hay frustración, ¿sí? Y quizás en esa área estoy negando al Señor porque estoy diciendo, Él no puede conmigo. Ah, Álvaro. Claro, pastor, y si estamos tomando de esa vid, si estamos tomando de el alimento, de esa parte tan nutritiva, el fruto crecerá, no quedará un fruto seco ni pequeño, o como dice la palabra, pasa a ser un fruto silvestre, porque no es para comer, es un fruto para que se quede en el punto. Pero si nosotros nos alineamos con el Señor, nosotros podemos recibir ese espíritu enseñable, ese espíritu que venga y nos traiga un consejo y nosotros podamos recibirlo. Porque si nosotros no recibimos el consejo, ¿cómo podemos actuar, pongamos, en misericordia? ¿Cómo podemos actuar en piedad? Como Él tanto nos dice, yo quiero es que anden en piedad, que vivan en misericordia, que hagan justicia. Todo eso no lo podemos recibir nosotros porque nuestro ser no quiere recibir enseñanzas. Pensamos que nosotros mismos no la sabemos toda, pero no, nosotros no sabemos nada. Tenemos, como esas nuevas criaturas, recibir toda la instrucción, todas las normas y avanzar de acuerdo a esas normas nuevas. Por eso dice la palabra, todo lo viejo, todo lo pasado quedó atrás. Esas enseñanzas tenemos que dejarlas atrás, las que tenemos en nuestra cabeza, porque nuestra mente nos engaña, nuestra mente nos lleva a equivocarnos. Entonces tenemos que recibir el consejo y sobre todo porque viene de lo alto, viene del Señor. Él ha establecido para que nosotros podamos ser enseñados y eso es lo que Él quiere, que seamos enseñados y seamos obedientes, no que seamos de aquellos oidores olvidadizos, que oímos y ya, solamente oímos y ya ahí nos quedamos. No, Dios quiere que oigamos y coloquemos en práctica cada cosa que Él nos diga. Amén, amén. Así es, Álvaro. Dejo un minuto para saludar a las personas que hoy están conectadas en este café de Reino. Hoy con nuestro tema, el riesgo de no crecer. El riesgo de no crecer. Ahora, en este tema de el riesgo de no crecer, que hemos tocado algunos puntos, seguramente Dios colocará en su corazón también algunos. Eh, ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer, Álvaro? ¿Cuál sería el consejo para que nosotros no nos quedemos en esa estatura, no nos quedemos en esa medida, no nos quedemos estancados? ¿Qué podemos aconsejar ya aterrizando este café de reino hoy, 9 de junio? Pastor, lo primero que vemos así tangible, así por encima, es madurar espiritualmente. Tenemos que madurar, tenemos que apartarnos, separarnos, desechar, tenemos que abandonar, tenemos que quitar realmente el pecado en nuestras vidas. O sea, tenemos que nosotros estamos separados. Tenemos un pequeño problemita Es de internet, Álvaro. que Se nos nosotros queda que ahí. nos duele, también nosotros podemos avanzar en el fundamento, porque la palabra nos dice, Cristo es el fundamento. Nosotros tenemos que sobre edificar. Nosotros Álvaro, tenemos Álvaro, Álvaro, se nos salió, se nos fue Álvaro. Tenemos un problema de internet aquí, pero algo que yo creo que podemos hacer es, mire, el primer consejo para crecer es evaluarnos. Tenemos que evaluarnos. Tenemos que sacar, si creemos que esto es importante, si creemos que estamos llamados a crecer en todo, tenemos que sacar un espacio para evaluarnos.
evaluarnos, ¿sí? Y necesitamos evaluarnos, necesitamos saber, bueno, ya llegó Álvaro aquí. A ver, Álvaro, Sí, pastor. es que el internet estuvo un poquito pesado en los últimos 30 segundos y no le podemos escuchar muy bien el consejo, pero decía yo que un primer consejo que tenemos que hacer es que si creemos que esto es importante de crecer, tenemos que evaluarnos muy sinceramente, no podemos engañarnos. Tenemos que evaluarnos en qué no hemos crecido, ¿sí? Aún cuando la persona que está alrededor nos dice algo y nosotros no ponemos atención a lo que nos dice. Así que tenemos que evaluarnos, saber que el centro de la falta de crecimiento es un gobierno del alma y no del espíritu. Entonces, si algo es importante y le quiero aconsejar es que estamos llamados a quebrantar nuestra alma, a quebrantar nuestra alma, a permanecer crucificados, como dicen las escrituras, ¿sí? Necesitamos quebrantar nuestras emociones y eso lo hacemos solamente humillándonos delante del Señor, humillándolo, que no sea en mis fuerzas, sino sea en el poder del Espíritu Santo. Así que otro consejo, mire, estamos demandados a tener en estos tiempos mayor comunión con el Espíritu Santo, una mayor comunión con Él, ¿sí? Que crezcamos en el conocimiento de Él. Álvaro, muy puntual, el consejo. Bueno, uno de los principales, pastor, que me agrada tanto y es un tema que es bastante avanzado, pero solo lo vamos a dar como un consejito, es la palabra nos habla que Cristo es el fundamento. Cristo es el fundamento y nosotros tenemos que sobreedificar sobre ese fundamento. Y la palabra nos habla que nosotros debemos edificar con oro, plata y piedras preciosas, que no lo debemos hacer ni con madera, ni con heno, ni con hojarascas, porque son cosas pasajeras. Entonces, sobreedifiquemos con cosas preciosas, con el oro y todo, pero es sobre ese fundamento, o sea, sobre Cristo. No lo hagamos por la sabiduría humana ni por los demás, sino sobre el fundamento de Cristo. O sea, aprendamos a conocer a Cristo. Cuando nosotros conocemos a Cristo, todo lo demás se nos ilumina, todo lo demás se nos podemos llamar revelar porque para nosotros no existía. Viene a nosotros esa revelación porque para nosotros no existía, aunque ya todo está revelado, para nosotros es algo nuevo. Entonces todo eso viene a nosotros, es gracias a eso, a que nosotros nos paramos sobre ese fundamento. Amén. También podemos avanzar en la obediencia, porque una de las cosas que Dios quiere es la obediencia. Es tanto que Él dice, yo no quiero sacrificios, yo no quiero holocaustos, yo lo que quiero es que me obedezcan. Si Él viene a establecer unas normas, unos preceptos, todo lo que Él ha establecido, sus mandamientos, todo lo que Él ha establecido, Él lo que quiere es que nosotros lo obedezcamos, pero es a favor de nosotros. Él es Dios y continuará siendo Dios, pero Él quiere que nosotros crezcamos, que avancemos. Y para eso necesitamos es obedecer lo que Él nos enseña, no lo que yo crea que puede ser, según mi propia opinión, como hacían en los tiempos antiguos, en el Antiguo Testamento, que cada uno hacía lo que bien le parecía, ¿no? Aquí bajo la gracia, Dios quiere sujétense a Cristo porque Él viene a establecer esa nueva criatura, a volverla nuevamente, y ese es un privilegio grande que tenemos nosotros, de poder ser moldeados a la imagen de Cristo. Eso es muy hermoso, llegar nosotros a ser a la imagen de Él. No, Qué bonito. escúcheme, no es una copia de la imagen, es la misma imagen, es la misma imagen. Por eso, a medida que yo pienso, Álvaro, que esto parte también de una intencionalidad. Yo debo ser intencional en el deseo de crecer, ¿sí? En el deseo de crecer, en esa comunión. No tengo que correr a leer capítulos y capítulos de la Biblia, sino sumergirme en un texto, sumergirme en una porción de la palabra, meditarla, ser un hacedor de la palabra
Y en ese ser un hacedor que está ahí, la obediencia, nosotros creceremos. Porque, mire, por más fuerza que haga un bebé en crecer, no crece, crece por naturaleza. Y nuestra naturaleza hoy es divina y debemos crecer, crecer. Tenemos una medida y es la estatura de la plenitud de Cristo. Así que todos los días tenemos la oportunidad de crecer. Evalúese, evalúese, porque el riesgo es alto, el riesgo de no crecer. Álvaro, son las Bastante 7 y grande. 20 de la mañana. Quisiera, no sé si tenga algo más ahí en tu corazón para exponerlo en este café de reino y quisiera pedirte el favor de que oráramos. Sí, pastor, se nos pasa el tiempo rapidísimo. Bueno, entonces oramos, pastor. No sé si tengas algo más ahí en tu corazón, si no oramos. No, yo creo que hay mucho, pastor, pero más bien oremos porque cogemos un tema y nos quedamos a mitad de camino y como que decimos, uy, Oye, entonces oremos, oremos por favor. bueno, Padre bendito, te damos gracias, Señor amado, porque tú nos has llamado a esta locura del Evangelio, amado Señor, a esta locura de esas buenas nuevas, porque son algo agradable para nosotros, amado Señor. Y decimos nosotros, como dice el apóstol, amado Señor, el apóstol Pablo, que dice, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, amado Señor, y nosotros sabemos que el Evangelio viene para eso, para establecernos como nuevas criaturas. Gracias. Y como nuevas criaturas también vemos, Señor, que la palabra viene acompañada de prodigios y milagros, pero lo más importante, Señor, es nuestra alma, es que nuestra alma sea regenerada, amado Señor, para vivir en plenitud contigo, porque eso fue lo que vinimos a aprender aquí, Señor, a establecernos en una adoración perfecta para ti, porque tú quieres que nos entreguemos con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, amado Señor, para obedecerte, para seguirte, para seguir en crecimiento cada día, amado Señor, de no quedarnos estancados, sino poder avanzar como el apóstol Pablo nos enseñaba hacia la meta, hacia el supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Allá llegaremos, amado Señor, porque tu Espíritu viene a enseñarnos, amado Señor, cómo podemos ser modelos de Cristo aquí en la tierra, amado Señor. Y eso es importante, el testimonio que damos aquí en la tierra de ti, amado Dios. Pero tu Santo Espíritu nos va regenerando cada día, amado Dios. Gracias, Padre, por ese privilegio, porque no todos tienen eso. Y tú vienes, Señor, hoy a hacer el llamado a aquellos que escuchan la palabra, Señor, aquellos que escuchan este consejo, para que ellos también crezcan, para que ellos también puedan, amado Señor, disfrutar, que no se queden como ese, vamos, ese hijo pródigo, Señor, que ese hijo pródigo se fue y sufrió, amado Señor, por alejarse de donde está el Padre, amado Señor. Que aunque volvió, que aunque estaba nuevamente, amado Señor, pasó por momentos difíciles. Y tú lo que no quieres es eso, amado Señor. Tú quieres que crezcamos para que disfrutemos de tu presencia mientras estamos aquí en la tierra de los vivientes. Padre, gracias. Gracias por tu bondad y por tu misericordia. Gracias por tu grande amor y por las bendiciones que vas a establecer sobre cada uno de los que han escuchado palabras, Señor. Tú, Señor, acrecentarás su corazón porque en su corazón queda guardada la verdad tuya, amado Señor. Esa verdad que está establecida aquí en la tierra queda en sus corazones, amado Señor. Padre, te bendecimos, Señor. Te adoramos y te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén, amén y amén. Pablo dijo, ciertamente olvido lo que queda atrás y prosigo a la meta. Mientras oraba, Álvaro pensaba que una persona que no crece en medio de una prueba, ¿sí?, traerá murmuración. Un niño, cuando vive una situación en lo natural, él no entiende lo que está pasando y puede traer mucho dolor. Pero el creyente que ha crecido pasando la prueba
no queriendo decir que no duele, sabe que esa prueba producirá en él un mayor peso de gloria, un mayor peso de Amén. gloria. Mm. Álvaro, anuncios. Hoy martes tenemos nuestras casas de vida. Tenemos la casa de vida de las mujeres y tenemos la casa de vida de los varones. Así que, varones, usted que está conectado, no deje de acompañarnos esta noche y las mujeres también. 7 de la noche. Así que esta noche tenemos un tiempo maravilloso en las casas de vida de edificación. Seguimos creciendo porque nuestra medida es la estatura del varón perfecto. Nuestra medida es la estatura de la plenitud de Cristo. Un abrazo, Álvaro. Gracias por acompañarme en este café y la iglesia y todos aquellos que se conectaron y se irán a conectar. Un abrazo, que el Señor les continúe bendiciendo. Álvaro, bendiciones. Chao, chao. Muchísimas gracias, pastor. Muchas bendiciones.